Se anuncia con bombo y platillo un aumento al salario mínimo del 13% para 2026. Ándale. La lógica diría que si a alguien le toca pensionarse en esa fecha, le toca entrar a la fiesta por la puerta grande, ¿no? Claro, la lógica diría eso. Pues más vale que revisen la invitación, porque en el mundo de las pensiones a veces llegas al festejo y solo te toca el recalentado. Híjole. Hoy vamos a desmenuzar por qué una pensión podría subir ese jugoso 13% o un modesto 3.5%. Todo depende de una sola cosa: el calendario. El objetivo es claro. Poner las cartas sobre la mesa. Vamos a analizar con lupa 3 escenarios para quienes están bajo la ley del 73. Ok. La idea es explicar, con peras y manzanas, quién se lleva el premio gordo, quién se queda con un pellizquito y, lo más importante, La ventana de oportunidad. ¿cuál es esa ventana de oportunidad que podría significar miles de pesos de diferencia al año? Es un verdadero juego de ajedrez contra el tiempo, y cada movimiento cuenta. Y las dos piezas clave en este tablero son, por un lado, el famoso aumento del 13% al salario mínimo para 2026. Y por el otro, el ajuste anual por inflación que se estima en un 3.5%. Así es. La pregunta del millón no es solo cuál te toca, sino si es posible de alguna manera que te toquen los dos. Aquí es donde la cosa se pone buena. Comencemos por el escenario que más dudas y a veces frustraciones genera. Lo hemos llamado los que llegaron tarde al baile. Uf, ya desde el nombre suena mal. Son quienes, para su sorpresa, solo recibirán el aumento del 3.5% por inflación. ¿Y a quiénes les aplica esto? Esto aplica para dos grupos muy específicos. El primero es obvio. Todas las personas que ya están pensionadas antes de que termine el 2025. Claro. Su pensión ya está calculada y en curso, por ley, en febrero de 2026 se le aplica el ajuste inflacionario del año anterior y listo. Claro, ellos ya están dentro del sistema, su suerte ya está echada, por así decirlo. Pero el segundo grupo es el que de verdad duele. Ahí está la confusión más amarga. ¿Quiénes son? Exacto, aquí está la trampa. El segundo grupo son las personas que terminan su vida laboral o concluyen sus pagos de la modalidad 40 justo el 31 de diciembre de 2025. Justo al filo. Justo al filo. En su mente el cálculo es simple. Mi primer pago de pensión llega en enero o febrero de 2026, ya la hice. Pues sí, suena lógico. Pero el IMSS no lo ve así. Para la ley, el monto de su pensión se calcula con las reglas, las sumas y los salarios vigentes en el momento de la baja. O sea, con las cifras de 2025. Exactamente, con las cifras de 2025. O sea que aunque el dinero les caiga en 2026, su pensión nació legalmente en 2025. Así es. Es la definición de se les fue el tren. Creen que por recibir su primer cheque en el año nuevo ya están en el vagón de primera, pero su boleto se imprimió el año anterior. Buena analogía. Es como si te invitaran al fiestón, te prometieran el banquete completo, pero al llegar solo te dieran un vaso de agua y te sentaran en la mesa de los niños. Doloroso. Es una analogía perfecta. Por eso, al llegar febrero, el sistema los reconoce como una pensión de 2025 y solo les aplica el ajuste correspondiente a la inflación. Ese 3.5%. Ese 3.5% se pierden por completo el beneficio del nuevo salario mínimo. Bueno, basta de malas noticias. Pasemos al plato fuerte, al escenario que todos quieren conocer. El bueno. Hablemos de los que se ganaron la lotería del timing. ¿Quiénes son estos genios o suertudos que se llevan no uno, sino los dos aumentos? El combo completo. El combo completo. Estos son los que juegan la estrategia a la perfección. Aplica para las personas que siguen cotizando activamente en enero de 2026. Ajá. La clave es que su fecha oficial de baja laboral ante el IMSS sea en enero o en una fecha posterior. No importa si es el 2 de enero o el 15, mientras sea dentro de 2026. Ok, la fecha de baja es lo que manda. Es lo único que manda. Para ellos, el juego cambia por completo y se abre una puerta que para los demás ya se cerró. Espera, esto suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo es posible que el sistema permita este doblete? ¿No es un error, un vacío legal? Es una excelente pregunta y la respuesta es no. No es un error. ¿Ah, no? Es la consecuencia perfectamente legal de cómo interactúan dos mecanismos distintos en un momento específico del calendario. A ver, explícame eso. El primer golpe a su favor es el 13%. Como su trámite de pensión inicia formalmente en 2026,
todo el cálculo base. ¿Ok? Especialmente para quienes aspiran a la pensión mínima garantizada, ya se hace con el nuevo salario mínimo que entró en vigor el 1 de enero. Su punto de partida ya es un 13% más alto. De acuerdo, eso tiene lógica. Su base de cálculo es más alta, desde el inicio. ¿Y el segundo golpe? El tiro de gracia. El tiro de gracia, que completa la jugada. El segundo golpe es inflación. Como su primer mes oficial como pensionados es enero de 2026, logran cruzar la línea de meta y llegar a febrero ya con el estatus de pensionado en curso. Claro, ya están dentro del sistema. Y la ley del Seguro Social es muy clara. A todas las pensiones vigentes en febrero se les debe aplicar el ajuste por la inflación del año anterior. ¡Wow! Así que a esa cantidad que ya venía inflada con el 13%, se le suma el 3.5% de la inflación. Es un aumento sobre un aumento. Aquí es donde la mandíbula se cae al piso. Hay que ponerlo en pesos y centavos para entender la dimensión. Por favor. Usemos el ejemplo de la pensión mínima. Si alguien se pensiona con esta base en diciembre de 2025, con su ajuste de inflación del 3.5%, su pensión en 2026 quedaría en aproximadamente 9,700 pesos mensuales. 9,700, ok. Ahora, si esa misma persona, con las mismas semanas y el mismo salario, se espera y se da de baja en enero de 2026... La diferencia es brutal. Su pensión mínima de entrada ya no parte de la base de 2025. Arranca directo en 10,636 pesos. ¿De entrada? De entrada, gracias al 13% de aumento al salario mínimo. Y a esa cantidad, que ya es mayor, le aplicamos el 3.5% de la inflación en febrero. Y termina en... Terminando con una pensión de casi 11,000 pesos mensuales. ¡Es una locura! Estamos hablando de más de 1,200 pesos extra al mes. ¿Al mes? Son casi 15,000 pesos más al año por haberse esperado literalmente unas semanas. ¿Unas semanas? Con eso ya sale para unas buenas vacaciones o para consentir a los nietos con ganas. La gente trabaja 40 años de su vida y al final la diferencia puede ser firmar un papel en diciembre o en enero. Y esto nos lleva a una encrucijada estratégica, especialmente para quienes invierten en la modalidad 40. Claro. Para ellos surge un dilema fascinante. ¿Qué conviene más? ¿Esperar a cumplir los 60 años y 6 meses para subir de porcentaje, por ejemplo del 75 al 80%? ¿O apurarse para agarrar este doblete de enero? Exacto. ¿Qué pesa más? El dilema se pone sabroso. Tienes por un lado la edad, que te da un brinco de 5 puntos, y por otro el calendario, que te ofrece este combo. ¿Hay alguna regla de oro para decidir? La regla general, aunque cada caso debe analizarse con calculadora en mano, es esta. A ver. Si tu pensión proyectada está cerca de la mínima, el efecto del doble aumento de enero casi siempre será más poderoso que esos 5 puntos porcentuales de la edad. Ok, a niveles bajos gana el calendario. Sí, el impacto del 13% de base es masivo a esos niveles. En cambio, si tu pensión es muy alta, de las que están topadas en modalidad 40, las de 25 UMAS. Esas mismas. Ahí, esos 5 puntos por la edad pueden representar una cantidad de dinero mensual mucho mayor que el ajuste inflacionario. Y ojo, que la jugada no es gratis. Pagar un mes más de modalidad 40, que puede costar más de 10,000 pesos, es una inversión. Es una apuesta. Hay que analizar el retorno. A veces es un negociazo, donde inviertes 10,000 una vez y ganas 15,000 extra cada año. Otras veces es un empate técnico. Y si no se planea bien, hasta se le puede perder. Hay que ver si el caldo sale más caro que las albóndigas. 2 aclaraciones finales que son cruciales. Primero, la fecha que manda es la fecha de baja ante el IMSS. No la del pago. No la fecha en que llega la resolución o el primer pago. Si tu último día cotizado fue el 31 de diciembre, tu cálculo es con las reglas de 2025, punto. Queda claro. Y segundo, y esto no me cansaré de repetirlo, toda esta estrategia es un truco exclusivo para el Club de la Ley 73. Solo para la Ley 73. Quienes están bajo la Ley 97, los de las Afores, juegan en una cancha completamente diferente, con otras reglas y otros premios. Perfecto, queda clarísimo el cómo. Es una ventana de oportunidad increíble, pero esta ventana no existe en un vacío. Para nada. Se abre precisamente por esta nueva política de aumentos tan agresivos al salario mínimo. Y esto me lleva a preguntar, ¿este doblete de enero es una casualidad de un año o es un patrón que podríamos esperar en el futuro? Es la pregunta correcta.
Para entender la fuerza que mueve esta pieza, hay que echar un vistazo a la historia económica reciente de México. Va. Si pusiéramos el poder adquisitivo del salario mínimo en una gráfica desde los 70s, veríamos una montaña rusa, con 3 etapas muy claras. ¿Cuáles son? La primera fue un pico dorado, el punto más alto de poder de compra, que se alcanzó allá por 1976-77. ¡Wow! En ese momento, un salario mínimo alcanzaba para mucho más de lo que nos podemos imaginar hoy. Me imagino. Y después de ese pico, ¿qué pasó? Porque la memoria colectiva de varias generaciones es que el salario nunca alcanza. Después vino lo que muchos analistas describen como una caída libre. Durante un largo periodo, aproximadamente 36 años, desde 1982 hasta 2018, ¿36 años? el salario mínimo se desplomó en términos reales. Esto es clave. En términos reales, significa que aunque el número de pesos subiera, cada año podías comprar menos cosas con él. La inflación se lo comía. Se comía cualquier aumento y dejaba una mordida extra. Las políticas de entonces, a menudo etiquetadas como neoliberales, priorizaban el control de la inflación a través de la contención salarial. Mano de obra barata para ser competitivos. Esa era la idea. Una estrategia que, vista en retrospectiva, tuvo un costo social altísimo. Entonces, lo que estamos viendo ahora, esta tercera etapa, es un intento deliberado por revertir esa tendencia. Correcto. A partir de 2018 se da un giro de 180 grados. Se inicia una política explícita y acelerada de recuperación salarial. Con los aumentos de 2 dígitos. Justo, el objetivo declarado es, eventualmente, regresar al poder adquisitivo que se tenía en aquel pico de los años 70. Lo que vemos con este 13% para 2026 no es un hecho aislado, es un eslabón más en esa cadena. La filosofía detrás, según sus proponentes, se basa en la idea de la prosperidad compartida. Que se resume en la frase: Por el bien de todos, primero los pobres. La lógica es que al aumentar el ingreso en la base de la pirámide, se fortalece el mercado interno y la economía crece de abajo hacia arriba. Exactamente. Y este pilar se complementa con otros 2. El segundo son los programas de bienestar social, como la pensión universal para adultos mayores, Apoyos directos. que entregan apoyos directos a cerca de 32 millones de familias. Y el tercer pilar, según la narrativa oficial, es la fuente de financiamiento, el combate a la corrupción y una política de austeridad. Entiendo la lógica del modelo. Primero los pobres para fortalecer el mercado. Pero, ¿cuáles son las críticas más comunes a este enfoque? Bueno, es un debate muy vivo. Me imagino que las hay. Las críticas centrales son el riesgo de presiones inflacionarias, el posible desincentivo a la inversión formal o hasta crear dependencia de los programas sociales. ¿Y qué dicen los datos? Sobre la inflación, hasta ahora los datos del Banco de México no muestran una correlación directa y descontrolada, en parte porque el salario mínimo partía de un nivel muy bajo. Era bajísimo. Sobre la inversión, los datos son mixtos. La inversión extranjera directa ha roto récords, pero la inversión nacional ha tenido altibajos. Es interesante cómo se ve el impacto a nivel de calle. Más allá de los números, se cuenta la anécdota de un campesino en Coahuila que le dijo a un funcionario: Mándele saludos a nuestro viejito, dígale que nos dio de comer. Esa frase resume el impacto emocional y la lealtad que se busca generar en la base de la pirámide. Sin duda. Y este modelo económico interno, esta filosofía, define inevitablemente cómo se planta México frente al mundo. Por supuesto, sobre todo frente al vecino del norte. Claro. La política exterior es casi siempre un reflejo de la interior. En la relación con Estados Unidos, especialmente en la era de Trump, se acuñó una frase que define la postura actual. ¿Cuál? Coordinación sin subordinación. La idea es buscar acuerdos, pero dejando siempre claro el respeto a la soberanía de México. Es una línea diplomática que busca un equilibrio muy delicado. Por ejemplo, en las negociaciones del TEMEC, México defendió fuertemente su soberanía energética. Y eso generó tensiones. Generó tensiones, pero ahí se vio en la práctica ese principio. Coordinarse para un acuerdo, pero sin subordinarse a las presiones. Busca ser socio, no empleado. Exacto. Y esa postura, ¿cómo se traduce en el bolsillo de la gente? Por ejemplo, ¿ha afectado las remesas, que son vitales para tantas familias en México? Es un punto clave. Una relación diplomática estable y respetuosa, aunque a veces tensa, genera un ambiente de certidumbre.
Esto es fundamental para los casi 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Una política exterior que los defiende activamente ayuda a proteger el flujo de remesas. Que se han vuelto cruciales. Se han convertido en una de las principales fuentes de divisas del país, superando incluso al petróleo. Esa estabilidad es dinero contante y sonante en los bolsillos de millones. Y se ve hasta en los detalles. Un ejemplo reciente de esta interacción fue el sorteo de la FIFA para el Mundial. ¿Ah, sí? Se vio una camaradería y buena relación entre los líderes de México, Estados Unidos y Canadá. Son pequeños gestos que construyen una relación funcional. Bien, creo que hemos cubierto mucho terreno, desde una decisión de fin de año hasta la geopolítica. Vamos a resumir los puntos clave. Perfecto. Primero, el momento exacto del retiro, en la transición de 2025 a 2026, es absolutamente crucial. Para los de la Ley 73, una decisión de semanas puede significar casi 15,000 pesos al año, para toda la vida. Segundo, este aumento al salario mínimo no es una casualidad. Es la punta del iceberg de modelo económico que, con sus aciertos y críticas, busca activamente recuperar el poder adquisitivo perdido. Y tercero, esta estrategia económica interna se respalda con una postura internacional que busca una relación de respeto y sin subordinación con sus socios, principalmente con Estados Unidos. Una relación estable es fundamental. Ahora sí, la pelota está en la cancha de quienes nos escuchan. Queremos que se arme el debate. Si estuvieran en esta encrucijada a punto de cumplir los requisitos en diciembre de 2025, ¿qué harían? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué pesa más? ¿La seguridad o la oportunidad? Exacto. ¿Se arriesgarían a pagar un mes más de su bolsillo, quizá de la modalidad 40, para buscar el premio gordo en enero? ¿O amarrarían? ¿O aplicarían la de más vale pájaro en mano y amarrarían su pensión en diciembre, aunque sea un poco menor? Nos encantaría saber si son del equipo seguridad o del equipo oportunidad. Dejen su estrategia en los comentarios. Será muy interesante leer las distintas perspectivas. Y si este análisis les sirvió, les aclaró el panorama o simplemente les entretuvo, el mejor favor que nos pueden hacer es muy simple. Dejen un like, compártanlo con ese familiar o amigo que está en esta etapa crucial y, por supuesto, suscríbanse y activen la campanita. Siempre estamos buscando estos tesoros escondidos en la ley. Exacto. Hemos visto cómo una decisión de semanas puede alterar un futuro financiero. Esto nos lleva a pensar, en un mundo de reglas tan complejas, ¿cuántas otras ventanas de oportunidad como esta existen, invisibles para la mayoría, esperando a ser descubiertas por quien se atreva a mirar con lupa los detalles del calendario y a cuestionar el camino más obvio,